Dios les bendiga. Encantada de estar en este día maravilloso con todos ustedes. Hoy, ¿cuál es tu proceso? Para ilustrar este tema tan bonito, he tomado la historia de Pablo y Silas en la cárcel. 3 personajes: Pablo, Silas y el carcelero. Pablo y Silas conversos a Cristo, seguidores, predicadores, y el carcelero no converso a Cristo. Pablo, llamado también Saulo, porque sus padres compraron la ciudadanía romana y ésta le confería u otorgaba el derecho de tener hasta 3 nombres. Y en la época de Pablo casi siempre usaban solo 2 nombres. Era ciudadano romano, judío, fariseo. Nació aproximadamente entre el 5 y el 10 de la era cristiana y murió en el 67. Pablo era el nombre romano y Saulo el nombre judío. Nació en Tarso, capital de Cilicia, hoy Turquía. En ese momento hacía parte del Imperio Romano. Trabajaba como fabricante de carpas o tiendas de campaña. Descendiente de la tribu de Benjamín, que recordemos que Benjamín era el hijo más joven o el último de los 12 de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel. Fue un hombre que tuvo una experiencia única de un encuentro con Dios por medio de una revelación, cuando Pablo mismo iba de camino a Damasco y de un momento a otro lo rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era Jesucristo quien le hablaba. Recordemos que Saulo o Pablo llevaba la misión de solicitar en las sinagogas, es decir, donde se predicaba la palabra, y dirigían las sectas judías, como los fariseos, por ejemplo, que si veían a alguien que seguía a Jesús, fuera arrestado y llevado preso a Jerusalén. Pablo se convirtió en predicador de Cristo, diciéndole tanto a judíos como a gentiles que Jesús sí era el Cristo, es decir, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién era Silas? Ciudadano romano, miembro activo de la congregación en Jerusalén y contaba con todo el respaldo de la iglesia en ese lugar. Se unió a Pablo en el segundo viaje misionero y fue cuando lo arrestaron en Filipos y lo encarcelaron junto con Pablo. Luego se unió al apóstol Pedro y fue secretario, coautor de la primera epístola o carta de Pedro. En Hechos 16:11, en la antigua Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados y encarcelados por predicar el evangelio. Pero en medio de la oscuridad y el dolor encontraron una forma de adorar a Dios. De pronto Silas diría: ¿crees que Dios nos ha abandonado, Pablo? Y Pablo pudo haberle respondido: no, Silas, Dios está con nosotros, incluso en este lugar tan oscuro. Pablo y Silas comienzan a cantar y a orar, y los demás prisioneros se unen porque comienzan a escuchar estas hermosas canciones. De repente, hacia la medianoche, un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. El carcelero se despertó y quiso atentar contra su propia vida porque pensó que los presos se habían fugado, pero Pablo y Silas lo detuvieron. Espera un momento, señor carcelero. Pablo le dice: no te preocupes, estamos todos aquí. Dios nos ha liberado, pero estamos acá en el sitio. Esta hermosa historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar esperanza en el Señor y una lección de la perseverancia en medio de la adversidad. La fe no elimina los problemas, no señor, pero sí los transforma. Pablo y Silas no fueron liberados de la cárcel de inmediato, pero su fe en el Altísimo les permitió ver su situación de manera diferente, sin desesperarse, confiando en que todo es parte de un proceso y que cada uno lo tiene. Con alegría, siempre alabando a Dios, cantando y orando. Aunque Pablo y Silas estaban encarcelados físicamente, su espíritu estaba libre gracias a su fe en el Señor. Esto les permitió poder ministrar
y ayudar a los demás prisioneros y al carcelero, incluso en medio de sus propios problemas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la emoción o el problema o sentimiento que te oprime y te tiene estático en una celda de tu pensamiento, que te mantiene prisionero en tu propio yo, en tu propia historia? ¿Por qué sigues ahí estancado, lleno de miedos, de resentimientos? ¿Cuál es el sentido de culpa que tienes y que no has podido dejar? Dios quiere que seas libre, ya no más el ser cautivo en ti mismo o en ti misma. ¿No crees que ya es tiempo de darte una oportunidad de ser mejor, de cambiar tu mente, de tener un reseteo de eso que te hace daño y darte un nuevo comienzo? Comienza por pequeñas cosas, una a la vez, de a poco, y verás cómo todas las áreas de tu vida comienzan a fluir mejor. Disfrutarás el hoy y el ahora, de las cosas sencillas de la vida sin tanto adorno. Tus ojos serán abiertos para ver cosas que antes pasaban desapercibidas para ti y que eran o forman parte de lo que debes hacer o tomar para cumplir tus sueños y tu propósito en Dios. Porque lo que Dios tiene para ti, ahí está. La victoria, ahí está. Pero veamos cómo era el apóstol Pablo en su parte emocional. Eso es importante porque nos da ese ejemplo y nos invita a seguir esas enseñanzas hermosas que él aprendió a manejar para poder seguir a Cristo firme. Dice, antes y después de la revelación de Jesucristo, ¿cómo era Pablo? Entonces era celoso, agresivo, valiente y audaz también. Celoso porque era perseguidor de los cristianos, ferviente y violento por su celo de la ley judía. No aceptaba que dijeran que Jesús era el Cristo o Mesías prometido. Eso jamás. Era agresivo porque perseguía, a punto de que él presenció la muerte de Esteban, uno de los seguidores de Jesús. Se sentía complacido de tener las cartas de los gobernantes donde le autorizaba ir a cualquier sinagoga y decir, mire, si ve a algún cristiano aquí, persígalo y enciérrelo. Entonces, eso era para él un orgullo. Y era valiente y audaz. Utilizaba sus fortalezas para promover el judaísmo y sembrar miedo en los primeros seguidores de Jesús, porque fue instruido con un judaísmo cerrado y era firme a los pies de este gran Gamaliel. Gamaliel fue un rabino de alto rango y muy importante en la ley judía. Entonces de allá, de esas enseñanzas, viene Pablo, bien formado estaba. Pero ahora cuando Pablo recibió y aceptó a Cristo en su corazón, que tuvo ese encuentro y supo quién era él, entendió el mensaje del evangelio, las emociones se le multiplicaron, pero para bien. No solo de él, sino de quienes interactuaban con él. Afectuoso, fiel, valiente, gozo en medio del sufrimiento. No porque se alegrara, ay sí, qué rico que yo estoy sufriendo y qué emoción. A nadie le gusta sufrir, a ninguno. No, sino que en medio de esas dificultades, él aprendió a extraer lo bueno, a decir, bueno, estoy vivo, tengo salud, estoy aquí abriendo mis ojos y viendo tantas maravillas. Entonces él aprendió a ser agradecido y a disfrutar en medio de la adversidad. Eso es lo que significa gozo en el sufrimiento, no porque se alegrara de estar sufriendo, porque a quién le gusta. Bueno, es aprender a discernir y a entender la palabra. Dice que él era apasionado y celoso por el evangelio, conocía sus debilidades, pero confiaba en Jesús 100%. Eso es lo que a veces nos hace falta, confiar en el Señor. Cuando aprendemos a confiar en Él, el resto llega por añadidura. Ahí es cuando se habla de la añadidura, porque colocamos nuestra fe en Él, nuestra confianza, y aprendemos a disfrutar cada momento con agradecimiento y con alegría. Entonces comenzamos a restarle importancia a todo aquello negativo que va llegando a nuestra vida y lo que no nos gusta, ¿verdad?
y comienzan las cosas a fluir mejor y deja de estar estancado el río en nuestra vida. Entonces comienzan a fluir esos ríos, esa fuente de agua viva, esa fuente que agua viva significa que nos da alegría, que nos vivifica. Ahí es cuando se cumple la palabra que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se rejuvenecerán. Y es eso, precisamente porque cuando tú aprendes a ser feliz, eso se llama aprender a ser feliz, a disfrutar cada cosa que te sucede en tu vida de la mejor manera, a extraer eso que te hace crecer y a no ver siempre el punto negativo, sino lo que suma para tu vida. Entonces hasta tu rostro se cambia, tu semblante, comienzas a tener mejor salud, a ver mejor las cosas, tienes más lucidez, todo va cambiando en nuestra vida. Es importante poder aprender a ser feliz y a reconocer el gran poder del Altísimo en nuestra vida, lo que hace el seguir a Cristo de corazón. Pablo fue un hombre que no permitió que su diario vivir le afectara en cuanto a la alegría y a la satisfacción que sentía para hacer las cosas y vivir su día a día. Vivía por encima de todo eso porque no estaba dispuesto a sentirse como una víctima digna de compasión, tampoco a volverse aburrido o amargado o duro de corazón por las circunstancias y lo que tenía que pasar. No guardaba rencor y mucho menos volverse un hombre negativo. Y todo esto porque aprendió a manejar y entenderse, comprendiendo que sus emociones son parte de su propio aprendizaje y crecimiento personal. Aprendió que en humildad o en abundancia se puede disfrutar el hoy, que no todos estarán de acuerdo contigo, en su caso, con lo que él decía o hacía, pero sabía que daba su mejor esfuerzo por ser mejor cada día y estaba seguro que su pasión y amor por esa misión que él logró identificar como su propósito en Dios le llenaba de alegría y satisfacción hasta la última fibra de su ser. Qué lindo es comprender y aprender a conocer nuestro proceso, tu proceso, mi proceso, porque solo así podremos saber y medir en qué estación o momento estamos y cuánto nos hace falta para escalar a otro peldaño. Eso es lo que nos quiere decir Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando me siento débil y lo identifico, entonces decido ser fuerte en Cristo. Sean felices. Francis les dice, estaré subiendo contenido muy interesante, así que muy pendientes, se les quiere. Bendiciones. Feliz día. Chao, chao.